Hola amigos y amigas, bienvenidos ahora a un balance y a una perspectiva de lance, en realidad un poco referido junto con Carlos Soria, con Ricardo Gisegue, quienes nos acompañan en este diálogo, en esta conversación, para un poco mirar qué ha pasado durante este año y en especial en los últimos 5 a 6 meses, donde tenemos un nuevo gobierno, donde tenemos un presidente que el 28 de julio señaló algunos elementos en su acotada mención sobre los temas ambientales. Dijo que el Ministerio del Ambiente debería ser capaz de, digamos, de poner freno a la degradación ambiental. Dijo que la deforestación de nuestros bosques y la vulnerabilidad frente al cambio climático tenía que ser un elemento central. También ha dicho que hay que garantizar los estándares de calidad ambiental. Habló de reducir los gases de efecto invernadero, ¿no?, para el 2030. También habló de una nueva ley de ordenamiento territorial y finalmente también habló un poco de las infracciones ambientales. Ese es un poco lo que dijo en su discurso el 28. Y el balance que queremos hacer un poco es ver si parte de esto se ha hecho o como parte de algunos temas que son importantes digamos, en el sector ambiental se han venido realizando. Así que damos la bienvenida a Carlos y a Ricardo. Carlos, bienvenido. Ricardo, bienvenidos a esta discusión, a esta conversación. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Sandro. Gracias, Ricardo. Bueno, como todos ustedes saben, Carlos es un abogado ya con larga trayectoria ambiental, ¿no? Y Ricardo dice que es un físico que tiene, digamos, también una trayectoria importante y ha sido ministro del Ambiente. Así que empezamos. Carlitos, ¿qué nos dices? ¿Cuál es tu primer apreciación sobre lo que ha pasado en estos últimos meses respecto al tema ambiental? Bueno, me parece que el gobierno de Castillo ha sido muy escueto, como has dicho, ¿no?, en sus manifestaciones de voluntad respecto al tema de la política ambiental. Creo que la designación del ministro nos da una señal de por dónde van las cosas, en el sentido de que prefiere un equipo que tenga el respaldo de su grupo interno de apoyo antes que un equipo que le pueda dar liderazgo en alguno de los temas cruciales, aunque sea alguno de los que él mencionó, ¿no? Un paso complicado, un paso donde encontramos que el camino no es claro, es la no aprobación del proyecto de protección de cabeceras de cuenca que estaba pendiente, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo del discurso a la acción hay una distancia, ¿no? Y el otro elemento es la ausencia en la COP, ¿no? El no entender la importancia del evento, no porque sea un evento internacional, sino porque en el contexto actual era una reunión fundamental para abrirle puertas si es que ellos tenían una propuesta ambiental, ¿no? Pero lamentablemente creo que de eso hay muy poco, ¿no? Correcto. Ricardo, ¿qué opinas tú? Mira, en realidad es de repente más fácil hablar de la falta de acción durante el 2020. Han pasado muchas cosas muy importantes. Obviamente la COP26 ha sido un hito interesante, como para decir, alto, un momentito, aquí hay unos temas que tendríamos que tratar. Algunos de esos temas nos tocan directamente. Por ejemplo, acuerdan entre Biden y aproximadamente 90 países adicionales que tenemos que hacerle la guerra y declarar que el metano, o sea, el gas de cabecera, es un combustible ya obsoleto, porque genera una contaminación brutal y es el plus que aumenta todos los años, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista es peligrosísimo. Y nosotros estamos tomando decisiones a contrapelo. Vamos a hacer la masificación del gas de cabecera. Me parece que algo no está bien, seguimos en el mismo tren de siempre, ¿no es cierto? Es un desmadre. Ese es un tema que me parece muy importante. El segundo es, se habla mucho de la acción de carácter social que este gobierno tiene que tener y que aparentemente pues eso es lo que ha generado esta empatía con las personas, los sectores más necesitados, más vulnerables, ¿no es cierto? Pero no se habla nada de terminar de hacer una buena electrificación rural y mucho menos del tema de agua, abastecimiento de agua y de tratamiento de agua, y menos todavía de residuos sólidos. Entonces, todo lo que es el servicio de saneamiento básico para las familias no existe.
no está en ninguna parte. Entonces, a mí me parece que son cosas gravísimas de deudas, no de cosas para adelante. Cosas para adelante hay un montón, pero esas cosas no están hechas. Tampoco se ha tratado el tema de la minería y su relación con las comunidades, su relación social, su relación con el medio ambiente más grueso, más amplio. O sea, no solo el medio ambiente con las ranas y el agua. El agua es parte fundamental de lo que afecta a las comunidades, pero y en todo eso veo que hay unas cosas mezcladas rarísimas. Estoy escuchando el otro día, hay una marcha grandísima en una de las comunidades de Tambobamba, las Bambas. ¿Y qué quieren? Le están pidiendo al juez que por favor meta a la cárcel a los 12 antiguos dirigentes de la comunidad porque se han robado 25 millones de soles. ¿Dónde? Lo que pasa es que esos convencieron a la comunidad y más o menos conversaron con la comunidad y vendieron las tierras de su comunidad que necesitaba las Bambas. Cosa que normalmente es antinatura para las comunidades. Te puedo dar esto, te puedo dar hecho paso, te puedo pedir que me des un royalty por pasar tus camiones, lo que tú quieras, pero no se puede deshacer. Obviamente, esa es otra generación de gente que quiere la platita para salir y desaparecer de su comunidad, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, esos son, yo diría, nuevos conflictos que están debajo de todas estas cosas, que no es minero, antiminero, ni nada, aquí hay una connivencia, un contubernio entre yo quiero más, yo te puedo pagar más, pero tú pídelo, arréglate, y arréglate significa armar un desmadre para 2, 3 años adelante. Entonces, ahora, en pero, fin, yo creo que por ahí está la cosa, ¿no? El balance ahora, es medio... sí, pero yo creo que la percepción, creo que ahí podríamos todos coincidir, es que estamos como en piloto automático, ¿cierto? Porque ustedes Sí, saben, para el año 2020 sí, se debe haber planificado algo, hay un plan operativo en el Ministerio del Ambiente, y da la impresión como que se está cumpliendo su plan, ¿no? Pero no hay novedades, ¿no? O sea, no hay, digamos, grandes iniciativas o anuncios de alguna nada, cosa importante, nada, ¿cierto? nada. Inclusive yo he visto como que han tratado de darle mucha cobertura a este acuerdo que hay en la COP 26 respecto a que hay que garantizar que los bosques, ¿no?, se conserven, qué sé yo, pero cosa que ya hemos escuchado años atrás, y lo interesante es que el año pasado fue el de más alta deforestación, ¿no? Más de Claro. 30.000 hectáreas. A ver, Entonces la pregunta yo es, tengo mis sospechas de que el año pasado ajá, no pudieron seguir poniéndole el freno y el bozal a lo que de verdad es la deforestación de este país de hace muchos años. Yo te vengo diciendo que desde la CAO, ellos dicen 250.000 fácil por año, desde hace como 6 años. Lo que pasa es que tienen un acuerdo, de estos acuerdos non santos, entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, para mantener esa cifra pues en estándar y decir algo estamos haciendo. Y lo que están haciendo es data massage, ¿no? Entonces, ya el 2020 se les salió de las manos, no estaba la gente que tenía que estar, etcétera, y salieron las cifras, sumaron 200.000, pero en realidad yo estoy seguro que es muchísimo más, fácilmente 250.000. En fin. ahora Carlos, lo que sí he apreciado es que ha habido un cambio del ROF, del Ministerio del Ambiente, ¿no? Incluye la parte de interculturalidad, el tema de género, pero también lo han prácticamente sacado al despacho ministerial de la responsabilidad de elaborar las políticas. Solamente lo han dejado a nivel de dirección. ¿Qué opinas? Bueno, una de las desgracias que sufre la administración es precisamente el no poder contribuir a la elaboración de las políticas, ¿no? Hay esta teoría que viene de la escuela gringa del ejecutor del derecho, ¿no?, el operador del derecho. Entonces, no creas, no atiendes a la justicia, tú recibes un ROF y lo ejecutas, punto. Mientras no te cambien el ROF, ahí estás cobrando a fin de mes tranquilito, ¿no? Y esa es nuestra maquinaria pública, digamos, ¿no? Se ve con tristeza en algunos casos que pues cancelan cualquier intento de hacer ajustes y cambios, ¿no? Y entonces ahí entra el acompañamiento de la cooperación internacional, que es la que le da fuerza a la institución que quiere hacer el cambio, para que en el gobierno la escuchen y no la vean como un petardo, sino como una necesidad incluso
desde el punto de vista de la cooperación, y eso legitima el que se puedan hacer cambios, ¿no? Entonces, hay propuestas interesantes en varias de las agencias, ¿no? Podríamos hablar de OEFA o de CERFOR, por ejemplo, que han tenido análisis de cómo viene la tendencia y qué debería hacerse y cuál es la agenda pendiente, pero hay una enorme voluntad porque las cosas sigan iguales y nada cambie, ¿no? Y de hecho, hay también un equipo que, pues, en muchos casos viene desde el fujimorismo, ¿no? Cuando el ambiente no tenía ninguna relevancia, ellos ya estaban ahí marcando la hora, ¿no? Y ahí siguen pateando la pelota, ¿no? Entonces, ante la inercia de un presidente que parece un cuy en tómbola, que no sabe por cuál de las puertitas entrar, ¿no? Acá está Cerrón, acá está Mirta, por allá está Arana, entonces no sé, qué miedo, aquí es la inmovilidad, ¿no? La falta de acción, la falta de claridad de hacia dónde ir, y además un presidente que no comprende, digamos, el entorno de cómo se gestiona la política, por lo menos en la capital, y cómo interactúan los diferentes espacios de poder para neutralizar o favorecer, ¿no? Y está muy atrapado por una agenda mediática que claramente está al servicio, pues, de los intereses que quieren vacarlo, ¿no? Entonces, en ese contexto, su pobre agenda ambiental resulta aún peor debilitada en el contexto de lo que es importante e inmediato, y hay una maquinaria que sigue caminando, nos sigue vendiendo los mismos proyectos de los últimos 4 o 5 gobiernos sin que nada cambie, ¿no? Y ahí está Chinchero, donde siguen destruyendo el medio ambiente, Ya le han destruyendo la pasado. cultura andina, el último remanente de los 14 ayllus que aportan al Palacio del Inca Tupac Yupanqui, y nosotros le estamos poniendo pues un aeropuerto así a la mala, con un proceso de urbanización que está destruyendo las comunidades. En Ojalá fin, fuera proceso de urbanización, es simplemente con una toma de tierras y una guerra intestina brutal. exacto, se ha dado lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? De dirigentes que venden las tierras. Aquellos que Eso, han manifestado disenso son enviados pues al silencio, ¿no? Reprimidos. Muchos de terrucos, ellos mujeres, terrucos, entre los críticos hay terrucos. mujeres, pero bueno. Todos esos están catalogados, ¿ya? Ahora miren esta coincidencia, ¿no? El Congreso finalmente, y de manera vergonzosa desde mi punto de vista, amplía una vez más, por ejemplo, todo el tema de la formalización de la minería ilegal e informal. Y Pero con razón perdóname, es, eso es normal, forma parte de cómo estas mafias locales empiezan a entender que más arriba, en las estratosferas del gobierno, pasa exactamente lo mismo. La CONFIEP, el esto, el otro, se juntan, hacen la legislación que les conviene y la empujan a todo dar. Ellos, ¿por qué no pueden hacer lo mismo? ¿no? Pero lo que digo es que consecuencia inmediata de eso es que en La Pampa nuevamente aparecen Perdón, miles de mineros. el operativo Mercurio desapareció hace como 8 meses. Desapareció, sin decir nada. O sea, no tenía fecha de término. El operativo Mercurio iba a poner de fin, pare, iba a cambiar absolutamente todo de cómo se hace, todo el tema este de la minería aluvial. Pues no solamente que no han hecho nada, el ejército sale y dice, cuídense de la policía porque son todos unos corruptos, por eso no hemos tenido que ir. ¿Qué tal? Eso es lo que está leyendo, está publicado. Me parece, mira, allí por eso te digo, me parece que hay algunas cosas que en el Ministerio del Ambiente tenemos que exigirle y reclamarle a la gente que está ahí. O sea, ¿qué pasó? Se convirtieron todos en ya no importa, como tú acabas de decir, Carlitos. Ya pues, sigo mi ropa, sigo cobrando, no he visto, no digo nada, los monitos que se tapan los ojos, la nariz y la boca. Pero yo, por ejemplo, veo cosas como, ¿cómo es posible que el profesor Castillo vaya a inaugurar y a tomar como una gran cosa que vamos ahora, Petroperú va a empezar a producir petróleo? No puede ser, o sea, ellos ya tendrían que estar todos en el Ministerio de Ambiente diciendo, no, señor, vamos a producir más veneno, eso es lo que nos tiene envenenado el mundo, y una de sus consecuencias es el cambio climático, pues, ¿no es cierto? ¿Y a quiénes ataca primero? A los más pobres, a esos que tú dices que vas a trabajar con ellos, ¿no es cierto? Entonces no puede ser, o sea, hay algo de las cosas que Además, ni se les ocurre poner en discusión. mira, pero las noticias internacionales, ayer acabo de leer de que Hyundai ha decidido ya cerrar
todo su centro de trabajo sobre motores a diésel. Es decir, por a supuesto. dedicarse fundamentalmente a Perdón. motores eléctricos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al terminar la conferencia de Glasgow, los empresarios han dicho, sí, pues, los negocios de aquí en adelante son todos renovables. Ya no vamos a invertir. Y hay capitales, hedge funds, ¿no es cierto?, que han decidido que no van a invertir un centavo más, ni en carbón, ni en petróleo, ni en metano, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque los otros están con una salida de inversión y una expectativa de ganancias espectaculares, mientras que estos, la única expectativa que tengan es que cada vez se va a vender menos, y punto. Y entonces, claro, por eso la contradicción del anuncio de recuperar, digamos, una refinería. Pero por eso te estoy diciendo dos cosas. Uno, la refinería de la Pampilla necesita el petróleo de la selva que queremos ver de otra forma, ¿no es cierto? ¿Y qué va a generar? Una demanda monstruosa. ¿Y qué quieren los petroleros ahora? Hay que producir si quieren unos 40, 50 mil barriles de la selva, del lote 127, el otro. Oiga, yo por eso digo, se nos ha ido el tren, tenemos el cerebro enquilosado en hace 20 años. El tema de la masificación del gas era para 2001, 2002, no era para el 2021, 2022. Y por lo tanto, ya se fue el tren, tenemos que hacer otra cosa. Hay un exceso de energía eléctrica que está siendo generada en Perú. Tenemos instalados 14 o 15 mil megavatios y consumimos solo 7. Ahora, ¿por qué? Por el negocio que era instalar plantas y recuperar tu plata en 5 años generando con el gas barato y vendiendo caro, ¿no es cierto? claro. Entonces, ahí tienes una cosa que está en patena. Señor, vamos a ofrecer energía eléctrica barata y vamos a hacer una electrificación de la patada y toda la gente va a tener con qué cocinar barato con energía eléctrica. Ahora, y como parte también de la agenda está el tema de las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas. Eso es todo lo que es Amazonía, por favor. Es una cosa... Ahí lo que yo ubico, por ejemplo, pero probablemente Carlos nos pueda ilustrar un poco más, es cómo ahora la información, lo que nos está diciendo es que los territorios indígenas están siendo afectados por actividades ilícitas, tala, coca, minería, por decirlo. Perdón, y la lícita que se quiere meter el Congreso Empresarial del Desarrollo Sostenible de la Amazonía, ¿cómo les parece? Bueno, ¿qué dices, Carlos? ¿Cómo está la agenda de las comunidades? Bueno, en términos de las comunidades hay un proceso muy interesante. En el ejercicio de sus derechos están replanteándose la relación con el Estado. Los pueblos en realidad no son confrontacionales, sino siempre han demandado más bien que el Estado implemente las acciones que ofrece a todos los ciudadanos en los centros urbanos, ¿no? Pero dados los sucesivos episodios por desintegrar a las comunidades, lo que ocurrió y llevó al baguazo, una década después lo que tenemos es un fuerte proceso de construcción de autonomía. Se acaba de elegir el máximo dirigente del pueblo aguajún, el PAMUC, y este es Gil Inuak Shawit, que ha sido presidente de AIDESEP en su momento. Él es un dirigente aguajún, pero también un abogado, un profesional institucionalista que actúa dentro del sistema y que acompaña un proceso que se ha venido dando con el 9 pueblos del nororiente, ¿no? Y es que estos pueblos sufrieron primero la traición de negociar con Toledo la creación de un parque nacional de 800.000 hectáreas, y llegó Alan García y el parque se convirtió en la mitad y la otra mitad se fue a minería, ¿no? Entonces la traición de esa negociación los lleva a comprender el desencanto y la futilidad de negociar y conversar con el Estado, y deciden en este momento, por ejemplo, que hay un proyecto del Fondo Verde Global con el CERNAM en ese sector. Ellos dicen, no queremos más áreas protegidas, no nos sirven las áreas protegidas, es nuestro territorio, nosotros lo vamos a proteger, nosotros vamos a mantener la biodiversidad. En ese sentido, lo que queremos es que reconozcan nuestro ejercicio autónomo. Y ustedes, gobierno peruano, tienen una ley de consulta que tampoco atienda a nuestros intereses, mientras que este proyecto que se ejecuta en el marco de los parámetros de política del Banco Mundial debe respetar consentimiento previo, libre e informado, que son más elementos que la consulta. Así que en ese sentido, no queremos más áreas, no queremos titulación comunal, porque nos dan un pedazo de tierra agrícola y el resto forestal nos lo quitan.
y entonces queremos que reconozcan nuestros territorios integrales. Este proceso no es disruptor, no es que quieren su propia bandera, su propio Estado, en realidad lo que quieren es su propia forma de organización a nivel de pueblo y no de comunidad, porque eso es una manera de debilitarlos en la negociación con el Estado. Llega cualquier agencia y conversa con la dirigencia, como nos decía Ricardo hace un rato, hasta pueden vender las tierras, Claro. porque en esas condiciones de bajo empleo, de hambruna, de poca inversión, Claro. los dirigentes son débiles, ¿no? Claro. Entonces aquí hay un proceso importante que se viene dando en 9 pueblos del nororiente, pero que está teniendo un reflejo en Amazonía Central, que sabemos es diferente. La Amazonía Central tiene un proceso de colonización de 150 años, tenemos dirigentes que han negociado mucho con el propietario privado cerca, con el mercado, que están produciendo, tenemos producción destinada al biocomercio que viene de estas regiones, ¿no? Y en la Amazonía Sur también un proceso difícil, enfrentando el desafío de la minería ilegal, el narcotráfico, la presencia de bandas armadas brasileñas, desmovilizados de la FARC, que están en la zona, brindando seguridad al negocio del comercio ilegal de este oro aluvial que sale por las fronteras sin ningún control y entra el mercurio que viene de Surinam. El mercurio está prohibido por la Convención de Minamata, pero Surinam es el único país del mundo que compra y exporta. Y obviamente lo exporta a sus vecinos que explotan oro ilegal, ¿no? Toda la masa, todo el bioma, ¿no? Sí, claro, claro. Y además no estamos hablando de una bolsita, ¿cierto? O No, sea, no. ingresa la cantidad que, o sea, la verdad es como no mirar un elefante pasa por delante de uno, ¿no? Carlos, me he encontrado en varios sitios cifras que dicen que la minería ilegal y el narcotráfico son negocios de más o menos el mismo talante financiero. O sea, que estamos hablando de entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales. Y entonces, por eso es que hay una especie de, no compiten, sino que se van juntos para hacer las cosas. Yo te doy protección, tú me das protección, seguimos haciendo las cosas y punto. Ese es dos negocios. El otro negocio es el de la venta de tierras, la comercialización informal de terrenos para que la gente se asiente. Es una cosa impresionante. O sea, en Madre de Dios, con la aparición de la carretera, la transoceánica, es una cosa impresionante. O sea, está colonizada las primeras 300 metros de ambos lados de la carretera, desde casi el puente Otorongo hasta casi, ¿cómo se llama? La capital ahí de Madre de Dios. Puerto Maldonado. Puerto Maldonado, es una cosa impresionante. Y de Puerto Maldonado al sur, que hay una gran deforestación, porque alguna vez te intentaron hacer cosas, etcétera, ya están poniendo a la venta un montón de cosas, terrenos gigantescos y cosas. O sea, lo que quiero decir es, en realidad hay una especie de maldición autocumplida, ¿no? Y el ministerio no sabe, no opina, no le interesa. Es más, puede que tenga un ministro malazo, pero yo creo que hay gente buena, o me parece, ¿no es cierto? Que era gente buena, que algo tendría que hacer y decir, y hacerle decir al ministro, pues, porque no puede ser, simplemente, a mí me daría mucha vergüenza estar en un sitio donde no se puede hacer y decir nada. Pues francamente, ¿para qué estás? Es como tú decías, para ganar el sueldo. Desgraciadamente, ¿no? Pero hay tantas cosas que tengo así. Hay temas, mira, Ricardo, hace 10 años, cuando estuvimos en el certamen, nosotros ya sabíamos, tú recuerdas, sabíamos que había presencia de coca ilegal en área. Claro. Estábamos hablando en ese momento de 10, 12. Hoy estamos hablando de más de 20. Y durante 10 años no ha existido ningún tipo de estrategia para poder evitar que esto crezca. Claro, el año pasado han sacado recién una resolución o una estrategia, pero ¿producto de qué? Porque en Bajo Jasonene la cosa ya era imposible, o sea, la cosa era demasiado evidente, ¿cierto? Algo tenían que hacer. Y entiendo que en buena hora, Ricardo Soberón, que está ahora en debida, ha mirado el tema, lo está levantando, pero ¿y esos 10 años? ¿No? ¿Por qué se ha permitido que las áreas lleguen a la situación en la que están? Sí, claro. Claro. Es bien complicado. Lo que pasa es que tenemos unos funcionarios de cartón, ¿no? Que operan dentro de la oficina, ¿no? Entonces son súper valientes y geniales para hacer grandes planes, protocolos y entonces procedimientos y herramientas, pero bien agarrados del escritorio, ¿no?
que no un funciona. temor enorme a poner las patas en el lodo, y entonces en ese contexto, ¿qué vas a hablar pues del conflicto o de la coca en el área protegida? Cuando nosotros estuvimos en Cernam, creé la comisión esta de coordinación con los otros sectores, que fue inmediatamente desactivada en la siguiente Claro, administración, ¿no? Para claro. llevársela luego a ponerla en el ministerio y no hacer nada. Pero ¿qué hacíamos en esas reuniones? Pues conversar sobre cómo resolvemos las acciones concretas, Es qué correcto. información tiene este sector y el otro, y cómo atendemos el problema de invasores en determinado área protegida y cómo movemos a la policía para hacer la intervención, etcétera, ¿no? Esa gestión desde el Estado es un gran problema, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo lo había identificado hace mucho tiempo diciendo que el Estado está en la plaza principal del pueblo, a lo mucho. Así es. Entonces es un ejercicio de cruzar de oficinas y terminar almorzando en el club cercano, pero poco de poner los pies en el lugar donde queman las papas y donde puedes tener el fuego cruzado de las fuerzas oficiales, las fuerzas irregulares, los inversionistas económicos. Hace un rato Ricardo refería a la tala, a la minería, en fin, son capitales que operan en una región que tiene el aprovechamiento de recursos de manera estacional, ¿no? Entonces, en un momento es la madera, cuando viene la inundación y bajan los troncos por el río, en otro momento va a ser la minería, etcétera, ¿no? Entonces hay un ciclo ahí en el que podemos ver, por ejemplo, en algunas ciudades, que el capital es aquel que está invirtiendo en la tala, está invirtiendo en la minería, y va a invertir también en el tráfico de fauna y en todo lo que En parezca la coca y en todo. estable. Exacto, sí. Además, si casi el 30% del oro que se exporta tiene procedencia, por decirlo, dudosa, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, no me conviene entonces de que del todo la minería Así ilegal es, así es. sea En este Perú, perjudicial. la economía formal vive de la economía informal de una manera enorme, depende de esa cosa. Pero eso me trae a mí a la discusión que algunas veces siempre sale y dice, bueno, con este Estado, así como está organizado, es imposible avanzar a ningún sitio. Por lo mismo que acabas de mencionar, que se pasa en todo, en carreteras, en construcciones. ¿Dónde está la reconstrucción con cambios? O sea, no, tenía plata, tenía gente, tenía líderes, y no se hizo un carrizo, porque es la misma inmovilidad de gente que no sabe qué hacer cuando sale del escritorio. No tiene idea de cómo se van a mover. En ese punto un comentario. En algunos casos hasta hay un diseño institucional hecho a propósito para ello. Por ejemplo, si miramos en el sector energía y minas y le dices que por qué no supervisan los expendios de combustible que hay en lugares irregulares donde te venden la gasolina con un balde o en el río sobre una balsa, te dicen, no, nosotros supervisamos aquello formalmente autorizado. Formal, así es. Y si miras Pero, al sector forestal, dicen, no, nosotros revisamos las concesiones bajo plan de manejo. así es. Sí, pero ¿y todo lo irregular? ¿Dónde está? Ah, No, no, eso no me no me corresponde a mí. toca, no Bueno, me corresponde. Ah, sí, es muy fácil decir no me corresponde. es la Eso sacada de se, cuerpo, ¿no? eso se lo enseñó a algún colega tuyo, ¿eh? Porque ellos dicen, ¿de qué te van a acusar? ¿Ten tu ROF? No, ¿ten tu MOF? Tampoco. Entonces, pero es que de eso se agarran. Así es. Claro que sí, Entonces, haces un una colega mío selección que de recordamos con personal. cariño. Oye, haces una Mejor selección ni de lo digas. personal especialmente diseñada para tomar el toro por las astas en estos problemas, pero le pides de todo como calificación y lo único que no vale es experiencia. Tiene que ser sellado, tiene que ser colegido, inscrito. Si no, ¿quién te da un título de experiencia, pues, hermano? Y entonces, Claro. entonces te consigues gente toda que ha pasado 8, 9 años y tiene 3 maestrías y un doctorado. Y entran y se sientan y son exactamente igual a los patos que están ahí, que han ascendido, pero de conserje a escritorio. Y no me digas que me mueve, hermano, porque eso no me toca. Bueno, pero entonces eso indica, ya para cerrar esta parte, yo sé que hay varias cosas que podríamos comentar, pero creo que hay que pasar pues de la fotografía, del convenio, ¿no? A hechos concretos que realmente permitan mirar y visualizar que se quieren cambiar las cosas, que se quieren arreglar las cosas ahí donde hay problemas, ¿no? Pero un tema que no necesitas ni siquiera ir al campo, el tema de Escazú. Están ahora liquidando defensores ambientales, dirigentes de los pueblos indígenas,
sean o no defensores, se los liquidan igual por razones de que quieren la tierra, el esto, con la carretera, quieren limpiarse, quieren tirarse su área para sembrar coca o lo que fuera, pero no hay nadie que diga esta boca es mía, ni siquiera en el maldito Ministerio del Ambiente. Eso no puede ser. Ya tenía que haber hecho algunas cartitas, algunas cosas, algunos escritos, aunque sea Twitter, nada. Sí, pues. Entonces, Bueno, han hecho un protocolo, ¿no? Entonces, en el momento en el que se enteran que en la comunidad está amenazado fulano y ya 4 veces le han caído a machetazos, entonces y se han deciden muerto darle 6. una prioridad alta Sí. para que, por favor, la policía le preste atención. Y si él tiene una denuncia que hacer, lo acompaña el procurador. Bueno, absolutamente inútil, ¿no? Ese es un derecho que tenemos todos sin necesidad de protocolo alguno, ¿no? Ningún protocolo, exactamente. Pero además en una Amazonía donde la presencia de la policía, por más que quieran, es difícil, No hay. ¿no? Entonces, Exacto, no hay. peor el procurador y otros. O sea, tiene que haber No, otra manera de resolver no, el no. problema. Exacto. Claro, o sea, En la Amazonía brasileña hay un mecanismo que es la ambulancia aérea, ¿no? Entonces, tú tienes una necesidad de un balón de oxígeno a 6.000 kilómetros y te mandan una avioneta con el balón de oxígeno, ¿no? Y el personal médico que va a atender a esa persona. Bueno, eso es lo que necesitas en un protocolo de respuesta. ¿Cómo Claro, llegamos de manera inmediata claro, con los recursos claro, necesarios claro. para reducir el riesgo de estas personas amenazadas, ¿no? Con 5 6 ramos muertos en el el helicóptero 2020. que ponen al toque algún tipo de paz. Pero no puede Claro. ser. Aquí matan a alguien y el señor contaba en un texto que he leído que si yo fue a quejarse y le dijeron, sí, cómo no, pero ahorita no tengo ni plata para el bote, ni la gasolina, ni nada. Y el cuerpo se quedó 2 semanas sí. para que llegara el fiscal y reconociera y pudiera hacer levantamiento de cuerpo. ¿Sabe qué? Eso de verdad parece una broma en estas épocas, ¿no? Claro, tuvimos una denuncia de un caso de un niño muerto por contaminación por actividades madereras en la cabecera de la cuenca, contaminan el agua que llega a la comunidad, Claro. muere un niño de meses, ¿no? Bueno, la fiscal se tomó 2 meses para llegar al sitio a hacer la inspección y hubo que cargarle en andas porque llegó con tacos, medias nylon y faldita, ¿no? Entonces, ¿cómo caminas en la cabecera de Cuenca en esas condiciones? Están preparados para la Plaza del Pueblo, necesita Sí, vereda, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Y ojalá en helicóptero, claro. Muy bien. Entonces ahora, digamos, nos metemos al qué hacer. Nos viene un 2022, harto complicado me parece, pero entonces, ¿cuáles deberían ser las prioridades en el sector ambiental que ustedes consideran deberían ser implementar o tomar en cuenta? Carlitos. Bueno, yo entraría primero por revisar el sistema de gestión ambiental, ¿no? Tenemos unos estudios que ha hecho EFA que demuestran que a nivel regional y local, por lo menos, no hay ningún cumplimiento de los mandatos que da la Ley de Gestión Ambiental sobre la supervisión de la implementación de los instrumentos de gestión ambiental. Y de otro lado, tenemos las evaluaciones ambientales o las declaraciones de impacto ambiental, etcétera, los varios niveles de evaluación que se desarrollan, que son una vergüenza uno tras otro, ¿no? En el caso de Playa Lobería en Paracas, el 2004, pues no se preguntaba por el impacto sobre la biodiversidad y las áreas protegidas. En el caso de Chinchero, no ha visto los humedales y sin embargo han tapado con tierra 50 ojos de agua, han desecado 2 lagunas y amenazan la provisión de agua del 38% de la ciudad del Cusco. En el caso del crematorio Hoyos Rubio, presentan una declaración de impacto ambiental para un crematorio dentro de lo que fue un fuerte militar y el estudio de impacto ambiental directamente dice que no están en área urbana, cuando las casas están a 300 metros, ¿no? Y tienen la loma de Amancay llena de invasiones con población. Entonces, vas a cremar gente cadáveres, vas a cremar cadáveres y ahí hay una serie de emanaciones que son peligrosas, que además pueden entrar en reacción con algunas de las otras sustancias y generar nuevos compuestos químicos que son riesgosos. Necesitas algunos filtros de caracterización especial y nada de esto está en el instrumento de gestión ambiental ni en la resolución que lo aprueba, ¿no? La resolución que lo aprueba es una vergüenza, parece una plantilla copiada de internet donde dice, gestión, bueno, la gestión es tomar algunas decisiones de cómo hay que hacer bien las cosas, en fin, generalidades que no evalúan las características del diseño que se plantea, las limitaciones que podría tener y los mecanismos de cautela que habría que implementar, ¿no? Y esto aprobado por la Autoridad Ambiental del sector salud, ¿no? Una vergüenza. Entonces,
¿Tú, Ricardo? Mira, yo creo que tienen cosas pendientes, por ejemplo, el tema de la contribución a montar el sistema de gestión de residuos sólidos a nivel nacional. O sea, eso tiene plata del BID, tiene plata del Estado, tiene plata del JICA, y todo ha sido muy bien, se ha gastado la plata, han ejecutado muy bien los presupuestos, pero todo sigue hecho un desastre. Entonces, yo creo que ese es un tema pendiente de hace 20 años, que no está resuelto y parece que a nadie le importa resolverlo, pero es un tema de gestión pública y de salud pública esencial, importantísimo. La gente implementa sus sistemas de agua, alcantarillado, lo que sea, al curso de agua. País de montañas, ese curso de agua es el recurso del siguiente que viene abajo. Ya está, listo, ya está. Armaste una contaminación en cadena para todas partes. Ese es uno. El tema de los cabeceras de cuenca tiene que resolverse ya, es un tema que no es complicado, es bien fácil de entender. Las montañas en el Perú reciben el agua de la selva y de esa forma ellos hacen una gestión automática, ¿no es cierto? Esas aguas caen en la parte de las cabeceras de cuenca y se distribuyen por la cuenca hasta el Océano Pacífico. Si te tiras la cabecera de cuenca, lo que vas a hacer es generar una sequía terrible para todo el resto en esa zona, ¿no? El otro tema que yo creo que es muy importante, que tiene que hacerse, es el tema del acuerdo de Escazú. Estoy hablando de cosas que no requieren un presupuesto gigante, que requieren la decisión de la gente y el entendimiento del problema por parte del Ministerio del Ambiente para que se lo cuente al Ministerio de Vivienda, se lo cuente al Ministerio de Energía y Minas, se lo cuente a todos los que tienen que saber que te estoy mirando. O sea, no es posible que sigamos diciendo, ay, por fin, ya ahora sí, este año 38, 50.000 barriles diarios vamos a producir. ¿Y dónde, en qué cabeza cabe? A estas alturas el partido no tiene ningún sentido. Nos vamos a meter otra vez en la boca del lobo por las puras, cuando en realidad deberíamos cerrar toda la planta de petróleo y con esa plata, mira, casi 5.000 o 6.000 millones de dólares en la refinería de Tarara. Con 6.000 millones de dólares podrías haber hecho las 7 u 8 plantas termosolares que no necesitan combustible, que generan energía eléctrica día y noche y que se compran casi como paquetes terminados. ¿Y dónde funcionan? En la zona desértica. ¿Qué tal? Tenemos 2.500 kilómetros de costa desértica. ¿Y dónde más? En la zona donde siempre hay insolación. Y no habrá insolación en toda la sierra del Perú, carajo. Es lo único que sobra, ¿no es cierto? Bueno, esas plantas están listas, disponibles, y es 1000 veces mejor que esta vaina de querer hacer que obviamente yo entiendo, pues, ¿no es cierto?, que la gente que esté en el gas quiere hacer ahora la masificación del gas, es la única forma de ahora sacarle la plata de los bolsillos de los usuarios. No estás haciendo absolutamente nada más. Y entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Y vamos a importar tubos y vamos a poner una cantidad de tubos monstruosa y solo en tubos nos va a pasar 5 años tendiéndolos y vamos a gastar otra vez como 3 o 4 mil millones de dólares. Entonces, hay cosas, números gruesos que la gente tiene que saber que hoy les toca decidir para ver lo que pasa dentro de 3 o 4 o 5 años. Pero eso no se entiende. Entonces, así como es, hay un montón de... Fíjate, ¿qué cosa ha acordado la COP? En la COP acordaron que vamos a poner un billete y se ha armado un fondo grande. ¿Para qué? Para salvar las selvas tropicales. A ver, pregunta aquí, ¿cuánta plata han sacado para salvar las selvas tropicales? Ni un centavo, no saben ni de qué se trata. Pero fue un acuerdo de los primeritos que venía armado por los ingleses y los griegos y todos se dan cuenta que su lluvia en sus países depende de que esa vaina funcione. Entonces, o sea, hay cosas con las que tú dices, bueno, yo tengo el mecanismo aquí a la mano, pero dame billete para ponerlo en funcionamiento, y de esa manera tendrías como ir resolviendo también la salvación de tu selva que te genera la lluvia para ti, ya no es para otros, es para ti. El otro tema que yo estaba mirando por ahí, el tema de, oiga, en este país, el tema de adaptación a los efectos negativos del cambio climático pasan por alto, lo siguen tomando como es una cosa que sucedió por ahí rara, pues, las lluvias. No, esto tiene un patrón, tiene un estudio, se sabe, se puede predecir, necesita un sistema nacional de observación del clima que puede costar 10 millones de dólares. Y puedes poner aproximadamente 10.000 de estas, porque entre 1.500 y 2.000
$10 por cada estación, con transmisión automática de datos, etcétera, esenciales, ¿no es cierto?, para lo que se llama la meteorología es esencial y elemental, que además te permite prever heladas, te permite y ahorrarte un montón de plata. Pero esto tampoco. Pero sí vamos a comprar de repente otra flota de autos Lexus, ¿no es cierto? De 80, $90,000 cada uno. O sea, lo que quiero decir es, hemos perdido el tren y parte de la reforma del Estado está, habría que revisar quiénes son los que conforman las secretarías generales de los ministerios. Yo te aseguro que hay una costra de funcionarios que fácilmente ocupa el 70 o el 80% de todas las secretarías del Estado. Yo conozco gente que ha trabajado conmigo en el Ministerio de Energía, que después ha estado en el Ministerio de Ambiente, que después ha estado en el Ministerio de Vivienda y Construcción, pero hacen lo mismo. Entonces les importa 3 pepinos donde estés. El señor no se hace el problema. Él solamente mira los códigos del Ministerio de Finanzas, firma, listo, meta cumplida. ¿Qué es la meta? Que yo dije voy a gastar 10.000, gastaron 9.600, listo. ¿En Ahora, qué? Ricardo, además, yo estaba haciendo un poco el seguimiento a la COP15 del Sí, Congreso Mundial de la Diversidad Biológica, sí. y la verdad que es bien crítica la situación de la biodiversidad. Pero, ¿qué resulta? Que varios ya países han avanzado en el hecho de tener una autoridad que les permita articular el conjunto de la información justamente para tomar decisiones. Y cuando uno mira el país, en el país tenemos a, no sé, pues 20, 30 funcionarios con mucha voluntad, muchas ganas en la Dirección General de Diversidad Biológica. Me parece extraordinario lo que ellos hacen, pero no suficiente porque son parte de un pliego en el cual ellos no pueden avanzar mayores cosas. Y entonces yo creo que como parte de la agenda, la creación de un Instituto Nacional de la Biodiversidad, o como le quieran llamar, es urgente. Porque si somos uno de los países megadiversos, deberíamos tener pues mínimamente un organismo rector de la biodiversidad, que la articule, que promueva. Carlos Soria nos debería dar un consejo, porque ¿te acuerdas que estaba la OTCA y tenía muy buenas intenciones? Y finalmente el bioma amazónico no es tan diferente en todos los 9 países, ¿no es cierto? Y de repente a través de eso se puede conseguir un instituto amazónico, pero con sus sedes centrales de este instituto que todos los en Perú, en Ecuador, en Brasil. Ricardo, pero yo es que lo que pasa es que no solamente es Amazonía, pues, o sea, la biodiversidad. Sí, no, pero digo para empezar ahí, como algo que diga. Creo que recojo lo de Ricardo como quién podría dar el empuje inicial, digamos, ¿no? Para ayudar al diseño de la propuesta. Pero como dice Sandro, claro, se trata de institutos nacionales que deben recoger esta posta. Y hubo un proceso bien interesante en Nicaragua, esa Nicaragua que estaba en guerra, ¿no? No la de ahora. No. Bueno, ahora está en guerra, pero contra todo lo que estaba a favor antes. Sí, entonces, en el pasado, cuando estaban en el contexto de la guerra, con una inflación del 900% al año, etc., hicieron un instituto de biodiversidad que les ayudó a entender cuál era el potencial de los recursos con que contaban en el país y con eso atender a la seguridad alimentaria, ¿no? Y si, bueno, no nos gusta Nicaragua por las razones que sea, podemos mirar a Suiza, donde en el kindergarten o en el jardín de infantes, a los niños les enseñan a dibujar las plantas primero y después les enseñan a dibujar los animales, ¿no? Y entonces les explican cuáles crecen en el medio ambiente donde ellos viven, ¿no? O podemos mirar a Japón, donde a los niños primero les enseñan cómo deben alimentarse y cómo deben atender a su aseo. Bueno, eso es lo que no estamos haciendo, ¿no? Somos educados como carne del supermercado, somos lo que Pink Floyd advertía, ¿no? Con esa maquinaria que finalmente lo que hace es moler a la gente a través del proceso educativo para ser un autómata que consume y destruye recursos, ¿no? Y entonces, en ese contexto, no necesitas ningún chip, no necesitas que nadie te le dirija tus acciones, tú solito ves la publicidad y reproduces un sistema de consumismo que no tiene sentido. Cuando, en algún momento, por ejemplo, le escribí al actual alcalde diciéndole que debería llenar los parques de árboles frutales, ¿no? No tiene sentido seguir llenándonos solamente de plantas ornamentales. Sí, pues. Deberíamos poner árboles frutales por la biodiversidad, pero también por la población, ¿no? Acostumbrar a la población a que el espacio verde también es un espacio de seguridad alimentaria, ¿no?
Durante la Segunda Guerra Mundial en Suiza, por ejemplo, la gente se alimentó de las papas que sembraban en los parques. Y en Suiza, en Inglaterra, en Italia, está muy metida la tradición de que tu casa debe tener un pequeño huerto, ¿no? Con el cual tienes tus hortalizas de buena calidad. Inclusive entre los nazis, tienes el caso de Martin Bormann cultivando vegetales para Adolfo Hitler, ¿no? En su propio huerto. Es decir, una mentalidad que va de extrema derecha a extrema izquierda. No depende, no depende de la persona. Exacto, no depende de la persona, no depende de la persona. Es una cosa de humanidad. Es el ADN nacional, exactamente. Así es. Sí, aquí nosotros lo hemos perdido, ¿no? Alguna vez le pregunté a una directa ambientalista, ¿no? ¿Cuántas partes tenía un pollo? Y no sabía, porque en Wong ya viene cortado, me decía, ¿no? Claro. Ahora, mira, pero ya esto en Costa Rica, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos ya es un hecho. Es más, nosotros con la información que podríamos articular y ir generando, inclusive en línea, tú puedes tener un visor, ¿no? Que te permite rápidamente ubicar, o sea, sirve para varias cosas, pero no estamos a ese nivel, somos un país diverso y no somos capaces de mostrar nuestra información. Mira tú, investigaciones en biodiversidad que se dan en todo el país, en diferentes maneras, incluido aquellos que están metidos en los estudios de impacto ambiental, donde tienen que levantar información. La pregunta es, toda esa información, ¿dónde se almacena? ¿Dónde se articula? No hay. Entonces, creo que estamos perdiendo valioso. Yo creo que el ministro que está actualmente, o quien venga después, tiene que dar una valiosa oportunidad para empezar. Eso, por ejemplo, es un hecho de avanzar, ¿no? Que no es parte del libreto, es algo que, para avanzar, ¿no? O, por ejemplo, en áreas naturales protegidas, yo creo que hay que revisar la ley, hay que actualizarla. Creo que a estas alturas esa ley ya no da para el crecimiento. Para el futuro, ¿no? Para el futuro. Para las necesidades del futuro. Junto con eso, yo creo que es clave darle su oportunidad a los guardaparques. Ellos necesitan una ley de la carrera del guardaparque. El guardaparque no puede ser la última rueda del coche cuando es uno de los principales actores en las áreas naturales protegidas. En realidad es considerado muchas veces como el peón. Listo. Sí. Es el peón, sí. Es el peón del hacendado, ¿no? Entonces, el hacendado. ¿Y quién es el hacendado? El subgerente del CERFOR. Sí. En el caso del CERNAM tenemos 3 administraciones, ¿no? La administración que está en Lima, la capital, la administración que está en la capital de provincia y tiene una visión diferente a la de Lima, y luego el principal puesto dentro del área protegida, que es donde están los técnicos y guardaparques, ¿no? Y los 3 tienen una perspectiva muy diferente de lo que está pasando y de lo que es inmediato y de lo que es necesario, ¿no? Pero lamentablemente por jerarquías prima el nivel más alto que está jugando a la política, ¿no? Y a cobrar a fin de mes la mayor cantidad de meses. En realidad, yo creo que ese es el mal endémico de toda la administración pública. Tú entras a la administración pública para ganarte un sueldo. ¿Qué miércoles te importa dónde vas a estar? Es muy raro que tú veas gente que está dirigida para entrar a un sitio donde va a poder colaborar, contribuir, aprender, pero también compartir lo que sabe. No, eso, el funcionario público peruano no es así. Ahora, no, y los pocos que hay, así como tú dices, terminan siendo Kuczynski al servicio no de tu gobierno, sino de otro, al servicio no de los intereses nacionales, sino de los privados, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, eso, y cuando haces las cosas bien, terminas tu trabajo, sales de tu designación y todo, y te encuentras con 3, 4 juicios, pues, porque tú no hiciste, la secretaria no te trajo el papelito de miércoles que había que firmar, o el gerente de presupuesto no dijo que no habías escrito el memorando, y terminas, y la gente entonces dice, no, pichón. Bueno, pero, a ver, pero digamos, ahora el país... Sí. Ha dicho en las convenciones internacionales como la COT, ya señores, nosotros nos la jugamos por el 40% reducción de emisiones, etc. Ya, pero si sabemos que el 70% de esas emisiones vienen de deforestación, claro. Y la deforestación ha sido ya el 2020 altísima, y tú dices, puede ser más, ya. Entonces la pregunta es, el 2022, ¿qué hacemos? ¿Seguimos igual? ¿O necesitamos por eso digo yo siempre les he dicho que impedir o salvar la selva, ponerle una cuarentena, lo que tú quieras, significa cumplir con tus obligaciones de haber contraído obligaciones en la COP, etcétera, 50% menos para el año 2030. Listo, 1. Pero además, salvando la selva generas que haya una lluvia ininterrumpida en el resto del territorio nacional. Y tercero,
le haces un bien extraordinario a todas las poblaciones indígenas porque paralizas este ataque permanente De acuerdo, del Ricardo. La megamonocultivo. pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para el 22? Para Yo lograr... creo que un elemento importante de la agenda es que el presidente tiene que reaccionar frente a la oportunidad perdida de la COP26 y diseñar un paquete de oportunidades de inversión hacia adelante con energías renovables, Pero, con gestión pues, de territorios indígenas autónomos que así es, incorporen biodiversidad y que así es. contribuyan a seguridad alimentaria, pero que también están dentro de los intereses de la propia COP, ¿no? Dentro de la COP ha habido un aporte de 3.000 millones de dólares de Jeff Bezos, por ejemplo, Sí, fundamentalmente orientado a pueblos indígenas. Se sí, cansaron claro, de los intermediarios sí, claro. que capturan el 80% del capital en la capital del país y mandan una cartilla al lugar, y entonces han preferido invertir en directamente los Sí, dirigentes indígenas que están en campo, ¿no? Entonces ahí hay un paquete de inversiones de los cuales el Perú tranquilamente podría Hay, captar hay, unos hay, 1.500 un, hay, millones. un, hay un huevo de plata, mi querido Exacto. Carlos. ¿Tú sabes cuánta plata dejamos nosotros asignada al Ministerio del Ambiente en diciembre del año 2011? ¿Sabes cuánta plata había? Había 970 millones de dólares para cooperación. Y a partir del año siguiente, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo, la casa gana, se agarró todo y dice, yo te monetizo lo que te toca a ti, punto. Y lo meto ahí para aplanar las curvas de deuda. Eso es hasta ilegal. El Ministerio de Economía y Finanzas decidiendo qué es lo que se tiene que hacer del proyecto desde su silla y en Corocochay. Es una cosa impresionante. O sea que el Ministerio de Economía y Finanzas hay que, como parte de la reestructuración y rediseño y repensar el Estado, es importantísimo, porque en realidad ahorita es el principal actor de mantener las cosas como están, el principal actor de todos. Ahora, hay un tema, yo diría que sigue pendiente, por lo menos yo creo Ajá. que debemos mantener la idea de que el bosque es uno solo. Así es, Por tanto, hay que así es. mirarlo de manera No, holística, no, 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 no. integridad. El Y bosque eso, amazónico. y eso significa que no puedes tener autoridades No. separadas. Y insisto, creo que otro golazo que se puede anotar este gobierno es agarrar a CERFOR y ponerlo donde hace mucho tiempo, según la ley, debería estar, es decir, en el Ministerio del Ambiente, Así es. junto con CERNAN, con el Programa Nacional de Bosque, hacer una Y sola con el agua. estrategia, y por supuesto el agua y el lana debería pasar, porque grandes problemas del lana tienen que ver con la mirada Todo. agrícola que tiene el ANA, pues, ¿no? Que Así todo es. el agua supuestamente es Así para es. la agricultura y todo eso. Agrícola y al servicio de la minería también, ¿no? Así es. Así es. Sí, Efectivamente. cuando en Así es. realidad es parte de ese Y el ANA, instituto de biodiversidad que tú planteabas, ¿no? O exactamente, sea, y el el agua ANA es el sustento jamás, de esa jamás ha biodiversidad. mencionado Entonces, el ANA qué va a hacer para mantener el recurso. Él, una vez que el agua cayó, administra, da permisos, ¿y de qué cosa está repartiendo? claro, ¿cómo ¿No? O genera? sea, ¿de ¿Cómo dónde cuida se la genera? gallina? ¿De dónde yo lo espero? ¿Que tengo que hacer la danza de la lluvia en las montañas? ¿Cómo hago? Ese es un tema muy preocupante. El ANA le interesa tres pepinos. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Conga, el principal problema es que me dijeron todos, el ANA ya nos dio permiso. ¿Y les dio permiso de qué? De que nos tiremos y nos volemos 6 lagunas. Se volvieron locos. Dije, Bueno, ¿cómo? igual en Chinchero, ¿no? El ANA le dio Claro, permiso a secar Soncolay. claro, claro. O sea, solo con eso en realidad debería haber una demanda en la Haya, porque en realidad es un crimen contra la humanidad. Y es un crimen contra esta cosa que es el Cusco, que tiene algún grado de protección con UNESCO. No nos engañemos. Entonces, esas cosas hechas por quién? Por los PPK, los sinvergüenzas. No es posible, porque en realidad Chinchero no tenía por qué haber sido así. Muy bien. Chinchero podría haber sido una boca de metro con un super aeropuerto en Puno, ¿no es cierto? Y tener tu tren rápido que te traiga y te lleve desde Cusco a este punto, y no tenía por qué destruir todo el sitio de esa zona, no tenía ningún sentido. Bueno, muy bien. Vamos cerrando entonces en esta Ya. parte y algunas precisiones finales de cada uno de ustedes. Carlos, por favor. Bueno, creo que hay
unas oportunidades que el gobierno debería aprovechar, ¿no? Está este Fondo Verde para el Clima, están las inversiones que se vienen en los temas de biodiversidad, en temas de gestión de territorios indígenas, en fin, hay un paquete ahí interesante que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, que el gobierno no las ha visto y que el aparato suele no verlos, ¿no? Entonces tenemos iniciativas de promoción del biocomercio, pero nadie sabe quién es el indígena en Oxapampa o que tiene, por ejemplo, el vivero forestal ahí en la comunidad, ¿no? O quién es el que está produciendo aceite de metoguayo y ya lo industrializó y lo puede poner en el mercado. Entonces invertimos en hacer concursos y en hacer financiamientos de startups, pero que son básicamente urbanas y lo que quieren vender es harina de quinoa o harina de semillas ya totalmente muy vinculadas con el mercado, pero las oportunidades que pueden llevar a mejorar condiciones de vida en el sector rural no las están viendo. El profesor Castillo viene del mundo rural, conoce el mundo campesino y en ese sentido debería priorizarlo. En este momento ha habido un acercamiento de los dirigentes indígenas con el Ministerio de Agricultura, hay una propuesta de un plan nacional agrícola, se está conversando también para promoverlo en el gobierno y promoverlo en el Congreso y darle su respaldo, y es básicamente superar los problemas de invisibilidad de los indígenas, ¿no? Tenemos un plan nacional de reforestación que identificó necesidades de inversión en quina, por ejemplo, pero no vio que en el bosque de protección San Matías San Carlos hay 7 comunidades que aprovechan quina y que la están procesando para comercializarla como producto, ¿no? Entonces esas áreas quedaron excluidas. Necesitamos un diálogo un poco más profundo entre el mundo rural y el mundo urbano, porque ese mundo rural es un enorme emprendedor, ¿no? Los indígenas tienen 150 años de colonización en Selva Central y han venido aprendiendo del cafetalero, del cacaotero, y tenemos chocolate aguajún, tenemos chocolate yanesha, en fin, una serie de iniciativas de biocomercio que vienen de los pueblos indígenas que no se están viendo. Está todo el tema, como decía, de energías renovables también, y del Fondo Verde para el Clima en un abanico de actividades que pueden llevar a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto debería aprovecharlo el presidente Castillo. Ojalá se desenchufe de ver los programas dominicales que tanto estrés causan y pueda enfocarse en conocer un poco de esta agenda interna que le serviría para reubicarse frente a la población y tener una propuesta que llegue al bolsillo de la gente, ¿no? Gracias, Carlito. Ricardo. A ver, yo creo que hay varios temas. Creo que para hacer una acotación respecto de lo que Carlos nos decía en su listado, y es que para eso necesitamos otro tipo de funcionarios. Porque hacer diálogos, conversar de un sector a otro, etcétera, requiere otro tipo de funcionarios o otra perspectiva. No sé, algo está fallando, porque esto queda como ese río queda en balde roto, no pasa nada, no fructifica, no pasa nada. Pero, como tú dices, eso es lo que hay que hacer y alguien tiene que empezar a decir, bueno, una vez que tienes el qué, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, imagino que llegarán a esa conclusión. Yo pienso, igual que Carlos, hay algunas cosas que tienen que empezar a hacerse. El tema de seguir utilizando combustibles fósiles y empezar y promoverlos, etcétera, es absolutamente antinatura y es muy mal visto hoy en día a nivel internacional. Entonces, el señor cree que está bien, cree que porque todo el mundo le aplaude y entonces, claro, los programas dirán, ya está entrando en razón, ¿no es cierto? Pero no es así. Creo que tenemos que empezar a mirar incluso desde el punto de vista más, ¿cómo diría yo?, egoísta. ¿Quién nos va a pagar todos los daños y pérdidas que está generando el daño climático hasta ahora? ¿No es cierto? La pérdida de todos los glaciares, que son reguladores hídricos, irrigación de un montón de valles, etc. Es un tema que se tocó allá por la COP me parece que la COP 12 o 13. No se ha vuelto a tocar. Los países no quieren hablar de que han generado pérdidas. Los países no quieren hablar de que el cambio climático es producto de la contaminación global que han generado.
y que dónde está pues lo que tiene que hacer frente a esa contaminación general que han hecho. Han generado el mercado de carbono y todo que no sirve para nada. Bueno, el otro tema es, creo que el acuerdo de Escazú tiene que llevarse a cabo y empujarse. La vida de nuestros defensores ambientales es muy importante. Y creo que hay un tema que no se ha tratado, no sé quién lo va a tratar. PPK alguna vez quiso, se inició alguna cosa, Rosana Barrante lo sabe, el tema de minería y ambiente. Y cuando digo minería y ambiente, no es solo el ambiente físico, es el ambiente de las personas, de las comunidades, de con quién vas a tratar. Un asiento minero como las Bambas no viene para estar por 10 años, viene para estar 25, 30 años. Entonces eso es una vida en común, eso es por lo menos instalar el sistema de ¿cómo se llama?, de vecinos, vecinos pacíficos, vecinos colaboradores, ¿no es cierto? No existe ni siquiera alguien que piense que tiene que haber el buen vecino, el código del buen vecino de ambas partes. En fin, ese es un tema que está ahí dándose de cabezazos con todo el tema. Y el tema de los residuos sólidos y el tema del abastecimiento de agua y alcantarillado, creo que se cae de maduro. La salvación en esta pandemia era lavarse las manos 3 veces al día. ¿En qué agua? Entonces, y si conseguías agua, ¿esa agua dónde va? Crudo el desagüe de frente al primer río cercano, que es la fuente de otro. Entonces, creo que ese tema es fundamental, es un tema que tiene que ver con la vivencia y la comodidad y la dignidad de las personas que tienen una casa, no importa en qué parte del Perú. Y lo mismo tiene que ver con la necesidad y la posibilidad de gozar de energía eléctrica y de conectividad. No puedes vivir aislado en estas épocas del mundo. La gente tiene su celular y no termina de entrar el celular en algunas partes, pero no tiene internet, no tiene forma de comunicarse, no tiene forma de sacar del jugo al momento que está viviendo. Tiene que vivir a expensas y contentarse con vivir en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. En fin, de estas cosas creo que la que me parece que son dos muy importantes, eso es una, es el tema del reglamento de los transgénicos. Acuérdense que todavía está en fabricación. Me parece un escándalo. Algo está pasando. Estamos demorando porque de esa manera se van a acomodar todos los que tienen que acomodarse. Todos. Entonces ese es un tema. Y el otro tema que tiene que ver con la consulta previa. No podemos dejarla caer. Creo que la consulta previa, y son 4 o 5 titulares importantes, no más, no da para más este ministerio, ni este gobierno, ni esta forma de tocar los temas, pero creo que con alguna de esas cosas podríamos empezar a trabajar. El rubro final es, hay que revisar pues lo que está pasando en el MINAC, ¿no? O sea, ese ministro es el que conviene, tenemos que quedarnos con él, porque nadie pitea, claro, nadie pitea porque no quieren levantar el tema del ambiente, entonces no hables, los medios ni hablan, ni lo tocan, ni miran, ni no existe, punto. Que es la forma de deshacerse de las cosas, ¿no? En el Perú simplemente le pones una tapa encima, ya no suena, ya no existe. Ya Muy bien. Gracias. Bueno, yo solamente agregaría tres elementos, ¿no? Uno, que creo que sí sigue pendiente la creación de la Reserva Nacional del Mar Tropical de Grao, que creo que claro, es un compromiso que está ahí, que hay lamentablemente algunas empresas que se oponen, pero creo que hay que ponerle empeño al asunto. También creo que está todo el tema relacionado, digamos, a reglamentar de una vez la ley de prevención y control de contaminación lumínica, que está también pendiente, o ya el reglamento que está avanzado respecto a la ley de gestión y protección de espacios públicos, ¿no? Entonces, ahí hay una agenda también en materia de normas que ya están aprobadas, que faltan terminar de reglamentar, y claro, esta trampita al no reglamentar, obviamente hace que las cosas sigan como... No existe la ley, no existe. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que hay que resolver. En realidad, amigos, me parece que la agenda para el 2022 está tupida, pero hay cosas que el gobierno, si tiene la voluntad política, puede hacerse de varios goles, como se dice deportivamente. Así que la agenda está planteada, creo que, y esperamos, tenemos la esperanza de que surjan, digamos, una voluntad política que vaya y apunte hacia eso. Así que mi agradecimiento a ti, Carlos Soria, a ti, Ricardo Giesecke, por acompañarnos en esta hora de conversación y de diálogo, y esperando que el año 2022
nos ilumine, en especial ilumine a nuestros políticos para que tomen las mejores decisiones. Por lo demás, muchas gracias y gracias a todos ustedes que nos han visto y que han tenido la paciencia de seguir. Hasta pronto. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes por la hermosa conversación y siempre es un gusto estar a su lado. A ti, Carlos. Felices fiestas. De igual manera. Amén.